que tienen que ver con mujeres, niñas, niños, adolescentes y poblaciones vulnerables. Entonces, uno de los temas sumamente importantes es justamente el tema del derecho al cuidado. Y gracias a Mónica nos pudo presentar a Mireya Orbegoso, que está ahora con nosotros. Ella es activista del derecho a cuidado, conoce todo el sistema de cuidado en la práctica, es miembro de la red Yo Cuido Latinoamérica y ahí ahora su título, miren, Yo Cuido Perú, excelente. Y quisiéramos, por favor, desde tus conocimientos y tu práctica, saber cómo está en el país el tema del sistema de cuidado, por qué tenemos que defenderlo, por qué es un derecho que tenemos que seguir trabajando en él y sobre todo, desde mujeres líderes en servicio, levantar nuestra voz ante la presidencia, ante el PCM, al Ministerio de Poblaciones Vulnerables, el MIDIS, todos los que tienen que ver con las poblaciones que lamentablemente los niveles de pobreza, pobreza extrema les afecta tanto y se necesita un Estado presente con todos los servicios que se puedan dar y mucho más, todo lo que contribuya al desarrollo y al proyecto de vida de las mujeres. Así es que te dejo en el uso de la palabra, bienvenida con mucho cariño, eres parte de este equipo. Cuando quieras, los lunes tenemos diferentes temas que son para aprender, para enriquecernos y para estar unidas dentro de los temas pro mujer. Así es que bienvenida, Mireya. Muchas gracias por la invitación. Paso a compartir pantalla. Bien. Ahí está. Espero que se me escuche bien. Sí se te escucha bien. Voy a apagar mi camarita porque está un poco, se me cuelga acá mi Bien. internet. Bueno, muchas gracias a todos y todas y también a mujeres líderes de servicio por la invitación. Yo soy Mireya Orbegoso y presido la asociación Yo Cuido Perú, que es parte de la red latinoamericana Yo Cuido, así como también ahora somos parte de la red por los cuidados de Perú, que es un grupo de 6 organizaciones, las cuales estamos trabajando ya en coordinación para seguir impulsando este tema tan importante que es sobre los cuidados, el cuidado y la importancia de por qué debe existir un sistema de cuidados. Entonces, Yo Cuido, ¿cómo nace? Nace como colectiva latinoamericana en Chile, fundada por nuestra compañera Mariela Cerey en aquel entonces, en el 2017. Nace como un grito de auxilio que surge por las desigualdades que vivimos nosotras, en especial las mujeres a cargo del cuidado no remunerado, que tienen hijos o un familiar en situación de discapacidad o dependencia. Estas personas, a su vez, necesitan cuidados intensos, extensos y especializados. La red Yo Cuido Latinoamérica tiene presencia en Chile, Perú, México, Colombia, Argentina y Guatemala. Y como les digo, actualmente también hemos conformado en Perú la red por los cuidados. ¿Cuál es el objetivo nuestro? Empiezo a hacer esta introducción para poder tener un contexto y a ir avanzando hacia el tema del sistema de cuidados. Nuestro objetivo es que se reconozca, lograr que las autoridades, las políticas públicas reconozcan el trabajo de cuidado y a las trabajadoras del cuidado no remunerado. También reconocer el cuidado como un derecho universal. Se reconozca el derecho al tiempo propio de las mujeres y se garantice la corresponsabilidad de las familias, la sociedad, el mercado y el Estado en el trabajo de cuidados. Ese es el objetivo principal como red Yo Cuido. Ahora, ¿por qué mencionamos como Yo Cuido el cuidado es un trabajo? O los cuidados son trabajo, el trabajo no remunerado de cuidados. Lo mencionamos porque ya está reconocida por la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Desde el 2013 ya se viene trabajando sobre este tema y define el trabajo de cuidados como un trabajo que es una actividad que se realiza a través de cualquier persona, de cualquier sexo o edad,
con el fin de reproducir bienes o prestar servicios para consumo de terceros o para uso final propio. Este es el concepto que le da la Organización Internacional de Trabajo, la OIT. En base a eso, nosotras visibilizamos este tema ya más que nada como que también en el bloque de la economía feminista, ¿no? El trabajo no remunerado. Cuidar se considera por lo mismo trabajo. Y esto se demuestra en las últimas encuestas que hubieron de parte de INEI y la OIT en conjunto, en el cual se menciona en la encuesta nacional del uso del tiempo para el 2010, imagínense cuánto tiempo ha pasado y todavía no se actualiza esta data, y también en una encuesta del INEI del 2016, que las mujeres en nuestro país aportamos con nuestro trabajo de cuidados no remunerados el 20.4% del Producto Bruto Interno del Perú. ¿Qué significa esto? Que los servicios que el Estado, la garantía que el Estado nos debería brindar en apoyos, en servicios para el cuidado, nosotras lo ponemos de nuestro bolsillo, con nuestro esfuerzo, nuestro tiempo. Nosotras somos aquellas que subvencionamos estos servicios que no nos brinda el Estado. Por eso es muy importante hablar de este tema, visibilizarlo, ya que como se menciona siempre, ¿no? De lo que no se habla, no existe, no llega a concretarse. Entonces, una de las cosas es cómo lograr este reconocimiento, para qué es mediante un sistema nacional de cuidados. Mediante este sistema se va a lograr esos servicios que nosotras brindamos y que lamentablemente trae muchas brechas de desigualdades, una gran brecha de desigualdades. Pero primeramente, ¿qué es este Sistema Nacional de Cuidados? ¿A qué nos referimos con un sistema? Este sistema es un sistema funcional, y cuando se dio ya la primera ley que fue de parte del Estado, del Ejecutivo, a través del Ministerio de la Mujer, se da la primera ley, la ley 2735, para la creación de un sistema y el reconocimiento del derecho al cuidado. Se menciona este sistema como un sistema funcional que agrupa principios, normas, procedimientos, estrategias, programas, servicios, los cuales asegurarían el cumplimiento de las políticas públicas que garanticen el derecho a las personas a recibir cuidado, a cuidarse y cuidar de otros, pero en entornos favorables, en entornos de calidad. Entonces, cuando hablamos de un sistema, en este caso fue una de las situaciones que se vivió en los proyectos, diversos proyectos de ley del Congreso, porque algunos congresistas mencionaban en sus proyectos la creación del sistema, cosa que el Ejecutivo ya había puesto en su proyecto de ley, en el proyecto de ley 2735, la creación de este sistema, porque por lo mismo, como Ejecutivo, ellos pueden implementar un sistema funcional, cosa que el congresista en sí no. Quizás podría mencionarlo como una urgencia que se realice, pero ya el Ejecutivo de esta parte había ya presentado este proyecto que no solamente reconoce el derecho al cuidado, a cuidarse y brindar cuidados de calidad, sino también hacerlo a través de un sistema funcional, el cual articularía, como vemos en la acción, a todos los ministerios competentes con el tema para que trabajen en conjuntos. Ese es el problema, porque sabemos que actualmente a veces no hay articulación con distintas autoridades, ¿no? Una tiene una forma de trabajar, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio, el MIDIS, el MIM, y así, por el estilo. Entonces, siempre nos sucede que cuando queremos hacer algo, una nueva política pública, se quiere implementar, ejecutar una ley o X, cada uno trabaja a su forma, según sus políticas o normas, normativas y así, pero no llega a juntarse, a fusionarse como con una mira en común para todos en conjuntos brindar esos servicios integrales, ¿no? De la mano. Entonces, lamentablemente, esto hasta ahora no sucede en nuestro país, no se logra. Entonces, este sistema funcional lograría eso, que todas las instituciones con competencia en los cuidados articularían de la mejor manera para que puedan ejecutarse correctamente, ¿no? Y al final las personas que cuidan y las personas que reciben cuidados
reciban realmente esas políticas públicas y esos servicios que ayuden a tener una mejor calidad de vida. En nuestro país está normado por distintas decretos supremos, ley, la misma Constitución no lo menciona directamente, pero habla del derecho a la vida, derecho a la salud, cosas que tienen que ver con el cuidado. Entonces, existe la política nacional de igualdad de género, por ejemplo, yo le he puesto acá estos más básicos, estas normativas más básicas, de las cuales nace ya a partir del 2018-19, se retoma el tema de la conversación de los cuidados en nuestro país, y a través de esta política nacional en la cual se menciona que una de las estrategias para acortar las brechas de desigualdades sería la creación de un sistema nacional de cuidados. También en el 2021 sale publicado el marco conceptual sobre cuidados. Esto ustedes lo pueden encontrar en la misma página del Ministerio de la Mujer, todo esto, en la cual ya se crea los conceptos sobre cuidado, dependencia, quiénes serían las personas implicadas en el beneficio, ¿no? Entonces es muy interesante porque ya nos da lo que nunca habíamos tenido en sí sobre este tema, se da ya una base en la cual podemos nosotras de ella tocar el tema y poder exigir más políticas públicas. También, por ejemplo, están los lineamientos técnicos para promover la autonomía económica de las mujeres en su diversidad. Esto fue en el 2021 también, ¿no? Lo pueden encontrar en la página del Ministerio de la Mujer con más detalle. Ahora, ¿por qué es importante que el Sistema Nacional de Cuidado se dé? Esto va a crear un impacto en la población que más necesita, ¿no? Entonces, con la aprobación de una ley que reconozca el derecho a cuidado y creación de un sistema nacional de cuidados, pues va a reconocerse este trabajo invisible, este trabajo que ha sido históricamente solamente feminizado, que ha recaído solamente en las mujeres, se reconocería como un derecho fundamental, sería un pilar más, así como el derecho a la salud, a la educación. Entonces, hace posible que quienes reciban y necesiten estos cuidados, lo hagan de una manera de mejor calidad, ¿no? Más óptima, en un escenario sin violencias, porque todo esto conlleva muchas cosas. Ahorita vivimos una situación en las familias de violencia, ¿no? No solamente las niñez, los adultos mayores, las personas con discapacidad, las mujeres en su mayoría, ¿no? Que están a cargo de una familia, a cargo de los cuidados de hijos con dependencia, las mujeres que están en un entorno de laboral, las que trabajan fuera, en sus centros de estudio. Vivimos en todo tipo de violencias y eso tiene que ver mucho con esta falta de políticas públicas, de apoyos y de servicios. Y vamos a ir avanzando poco a poco y vamos a entender un poquito más por qué, ¿no? De dónde nace esto. Entonces, propicia mediante servicios, políticas y otras acciones públicas la liberación del tiempo de las mujeres para poder promover la autonomía física, económica y en la toma de decisiones de ellas, ¿no? De nosotras. Ahora, estos servicios serían prioritariamente para las mujeres que están trabajando y aquellas que buscan trabajo. Recuerden que está también enmarcado, ¿no? Como vimos anteriormente, en el tema del empoderamiento económico. También está en uno de los objetivos del desarrollo sostenible en lo que tiene que ver lucha contra la pobreza, empoderamiento de la mujer y también igualdad, ¿no? Entre mujeres y hombres. Formalizar el cuidado es muy importante también porque actualmente, por ejemplo, sabemos hasta por las noticias que existen centros, ¿no? De cuidado particulares, pero lamentablemente no son sancionados, no están bien vigilados, algunos son ilegales. Imagínense cuánto tipo de violencia o abusos existen en estos lugares. Entonces, ¿cómo se formaliza estos centros? ¿Quiénes son estas personas que se encargan de cuidar? ¿De qué manera lo hacen? Entonces, promover, formalizar y promover la certificación también de las experiencias de cuidado que tienen algunas personas, en especial las mujeres, hace posible que estos cuidados van a ser más óptimos, de mejor calidad, va a ser con ética, va a haber la prevención de espacios de violencia.
todo esto va a fortalecer también las capacidades al buscar trabajo. Por ejemplo, en nuestra comunidad, Yo Cuido Perú, es una comunidad formada por madres, en su mayoría, que tienen hijos con discapacidad. Tenemos una diversidad: autismo, epilepsia, síndrome de Down. Mayormente son casos de multidiscapacidad, parálisis cerebral asociados por ejemplo, a la epilepsia. Hay mucha discapacidad severa y los cuidados son muy intensos, los cuales que hace que la mayoría de las mujeres estemos 24/7 a cargo del cuidado de estas personas, de nuestros hijos. Por lo mismo, somos pobres de tiempo, y así también pobres en el sentido monetario, porque no podemos acceder a tiempo libre para poder ejercer nuestro derecho a un empleo, sea fuera o de repente en casa mediante un emprendimiento. Porque este tiempo propio que nos falta hace que nosotras, pues lamentablemente, no podamos tener ingresos económicos. Y al no haber ingresos económicos, también eso va a mermar nuestra situación en el hogar, ¿no? Y sabemos que en nuestro país la mayoría de las mujeres que tienen hijos están solas, más aún si tienen hijos con dependencia por alguna condición crónica de salud. Ya sabemos que la mayoría quedan solas después de tener estos hijos con discapacidad, puesto que lamentablemente la mayoría de varones huyen de la responsabilidad, de la corresponsabilidad de cuidados y también de la responsabilidad de cubrir los gastos económicos, ¿no? De tratamientos. Entonces, estas mujeres se quedan, nuestras compañeras, mis compañeras, muchas de ellas de nuestra comunidad, se quedan solas a cargo del cuidado y a la vez se vuelven también cabeza de familias. Y por lo mismo, imagínense cómo vive esa persona sin poder acceder a un empleo digno, a un sueldo, ¿no? Y con los gastos elevados que implica el tener un hijo con discapacidad, pues ya vienen también otras consecuencias, ¿no? Entonces se trunca el proyecto de vida de esta persona que cuida y trayendo consigo muchas más consecuencias. Entonces, es importante que se cree un sistema nacional de cuidado porque va a impactar de manera favorable, ya que ahora actualmente, debido a la sobrecarga de trabajo de cuidados y domésticos en los hogares, y cuando hablamos de sobrecarga de trabajo de cuidados, nos referimos que la mayoría en nuestros hogares que se hace cargo del cuidado de alguien dependiente somos las mujeres, las mamás, las abuelitas, de repente una tía, las hermanas, las hijas, ¿no? De nuestros padres ancianos. Entonces, en nuestro país, generalmente a partir de los 12 años, en función a las zonas de nuestro país, lamentablemente, donde no hay acceso a nada ni a educación, desde niñitas, 12 años, ya se vuelven cuidadoras de sus abuelitos, de los hermanitos, y dejan el proyecto de vida, empezando por empezar a dejar los estudios. ¿Por qué? Porque no existe papá o mamá, tiene que salir fuera a buscársela diariamente para poder sustentar sus gastos básicos, si es que le alcanza para los gastos básicos, y la pequeña se queda en casa a cargo. Y es una realidad bien dolorosa, porque esa familia ya viene a estar propensa a sufrir violencias de todo tipo, ¿no? Entonces se corta el proyecto nuevamente, como les digo, el proyecto de vida de esta persona por la falta de servicios, de esa corresponsabilidad que debería empezar desde el Estado, que sería garante de los derechos fundamentales de todas las mujeres, ¿no? Entonces, por la misma pobreza de tiempo que tenemos la pobreza monetaria. Miles de estas también compañeras sufren del síndrome del cuidador, que es agotamiento físico, mental, ¿no? Ese desgaste en su salud física. Los cuidados siguen siendo feminizados, ¿no? Hay una gran brecha de desigualdad y es fuente de violencias. Y solamente hablar con la violencia también económica que existe, ¿no? ¿Cuántos padres ausentes, sin corresponsabilidad en los cuidados de sus hijos, sin tantísimos casos que aumentan de las pensiones de alimentos, que no se hacen cargo de la responsabilidad económica de sus hijos, las violencias que existen también de parte de estas personas, de estos padres, porque eso sí, en nuestra comunidad también hemos vivido mucho y vivimos mucho eso, que no solamente es el abandono del hijo con discapacidad o de la familia,
y de su responsabilidad económica en los gastos, sino también empieza una situación de acoso y por la dependencia económica y hasta emocional, porque ya la situación mental de muchas mujeres también se ven comprometidas por esta dependencia emocional y económica, también son víctimas de violencia, ¿no? Por el solo hecho de recibir de repente para el diario, ¿no? De la semana. Eso lo vemos mucho en nuestra comunidad y bueno, es muy lamentable porque no hay una salida, no hay apoyos de ningún tipo para solucionar estos casos. Entonces, como colectiva, nosotras empecemos también justamente desde el 2019, en 2017 inicia en Chile, con Yo Cuido Chile. Nosotras nos sumamos al movimiento Yo Cuido acá en el 2018 y para el 2019 iniciamos nuestra incidencia tocando puertas en distintas organizaciones, en CONADIS, Ministerio de la Mujer, la PCM, enviamos carta, oficios y oficios múltiples a todos los congresistas mencionando el tema, que queremos una ley, y también hicimos nuestra primera marcha de las personas cuidadoras. Bueno, no se visibilizó mucho porque lamentablemente ustedes saben, ¿no? Que hasta en eso, lamentablemente, por ser mamitas que cuidan y no pueden dejar a sus niños o no tener las facilidades de trasladarlos, pues fuimos pocas. Bueno, yo digo pocas porque si contamos pues más de 3 millones de personas con discapacidad, son más de 3 millones de mujeres que están a cargo del cuidado, sin contar a adultos mayores y sin contar a las niñeces, ¿no? Que también hay mujeres que dejan de trabajar después de tener un niño y no tener esos apoyos de cuidados, ¿no? O mujeres que de repente trabajan y también, bueno, al final dejan el trabajo porque no pueden sostener tanto conciliar la vida laboral como la vida familiar y el tema de los cuidados. Entonces salimos a marchar visibilizando, fue un gran número, ¿para qué? Estamos contentas de aquel tiempo cuando lanzamos esto y desde ahí hemos empezado a incidir y hemos estado trabajando de la mano siempre con algunas autoridades. En el caso del proyecto de ley 2735, nosotras hemos trabajado desde un inicio, hemos estado dando nuestros aportes, hemos tenido mesas de trabajo, entrevistas, hemos hecho alianzas con otras organizaciones de mujeres, hemos estado aportando también y apoyando en eventos, visibilizando con las campañas de cuidados en igualdad con el Ministerio de la Mujer. Se llegó a presentar el proyecto de ley al fin, bueno, con el último gobierno anterior a este, no, bueno, con este gobierno, digo, mejor dicho, con el presidente que pasó anterior, se presentó el proyecto de ley al fin, porque esto era ya para presentarse desde antes, pero lamentablemente, bueno, no tiene el apoyo, ¿no? De la población. Falta mucha visibilización, mucho del tema, posicionarlo. Solamente son algunas organizaciones y reciente que la sociedad civil recién está tomando conciencia de este tema. Bueno, nosotras, como le menciono, desde 2019 estamos visibilizando, haciendo actividades, también tenemos programas sociales con ayuda gratuita de algunos profesionales en la salud. Más que nada, vemos el tema de la salud mental de las mujeres, porque primerito es eso, ¿no? Si nosotras no nos cuidamos así a nosotras mismas primero, no somos conscientes de esta necesidad, no somos conscientes que nosotras, nuestro valor de trabajo de cuidados vale la pena y que es un aporte a la sociedad, no podemos también a otras empoderar. Entonces nos dirigimos mucho como asociación a abordar el tema de la psicología, la salud mental de las mujeres que cuidan y también hacer algunos programas en la medida de lo que vamos consiguiendo, ¿no? El apoyo de algunos aliados estratégicos en temas de médicos con los niños o jóvenes con discapacidad del grupo. Entonces, hacemos esta actividad y bueno, hasta ahora hemos estado, seguimos todavía en mesas de trabajo, pero es lamentable los resultados que, como quizás algunas de ustedes igual les voy a comentar, se ha estado dando, ¿no? Porque no se ve bien con buenos ojos el tema, lamentablemente hay mucho sesgo político en esto, se ha targiversado el concepto real, ¿no? Y creo que lamentablemente por la misma crisis, situación política que vivimos actualmente, pues no se ve el fondo y la raíz del problema, que es solucionar la situación tan crítica en la que viven las mujeres actualmente, ¿no? En este tema de los cuidados, ¿no?
Entonces se sigue feminizando, se sigue mencionando que queremos dejar de cuidar, o sea que somos, nos han dicho en la cara que somos irresponsables, que queremos dejar de cuidar, que queremos un Estado que nos subvencione, que queremos un Estado que solamente de asistencialista, nada más, y no se ve el trasfondo realmente, no se ha dado esos espacios de escucha a las lideresas, y es lamentable porque mientras suceda esto, pues seguimos invisibles, sigue invisible el tema, sigue invisible las poblaciones, ¿no? En pandemia se ha demostrado que las primeritas que han puesto la cara han sido las mujeres, ¿no? Las ollitas comunes, los comedores populares, mujeres en comunidad han visto la manera de sobrellevar el tema de la falta de empleo en plena cuarentena. Nosotras como organización hemos movido muchas cosas, hemos sido detrás de muchos aliados buscando apoyo en los temas de críticos de salud con nuestros niños cuando no teníamos los medicamentos, ver donaciones de alimentos. Quizás no era, digamos, de gran manera, de gran magnitud que pueda solucionar, pero al menos por ciertos espacios, dar ese apoyo moral a esa mamá, a esa madre, a esa mujer, a esa abuelita, ¿no? A esa adulta mayor que tiene a cargo niños en situación de una pobreza extrema. Entonces, realmente es importante que se siga visibilizando este tema, que se tome conciencia de cuánto se puede cambiar, ¿no? Ahora, el redistribuir el trabajo de cuidados desde las familias es muy importante y también dentro de la comunidad. Nosotras siempre decimos que esto debe ser así, ¿no? Que se debe redistribuir el trabajo de cuidados, empezando desde las familias, en comunidad, junto al Estado y al sector privado o el mercado. Esto evitar que recaiga toda esta sobrecarga en una sola persona, en las familias, en las mujeres especialmente, ¿no? ¿Por qué? Porque, como repito nuevamente, se pueda lograr ese tiempo propio para cada una de nosotras para poder acceder a empleo remunerado. Porque todo parte de la economía. Si yo tengo una economía, si tengo ingresos, voy a poder atender mejor a mi familia, voy a poder atender mejor a mi hijo con discapacidad o a mi papá o a mi mamá que es adulto mayor, ¿no? Entonces, solamente lamentablemente son pocos aquellos que puedan cubrir estos servicios particulares, porque de haberlos puede haber, pero la mayoría no puede pagar un servicio de cuidados, una enfermera, para poder irse a trabajar. En todo caso, lo que ganas no te alcanza para pagar esos servicios. Entonces, aquí el Estado es el que tiene que implementar estos servicios a través del Sistema Nacional de Cuidados. Entonces, en el caso de las mujeres que tenemos un trabajo remunerado fuera, existe el convenio 156 de la OIT, que es un convenio suscrito y ratificado por Perú, en el cual se menciona a trabajadores con responsabilidades familiares. ¿Qué quiere decir este convenio? Que este convenio menciona que nuestro país, al firmarlo y ratificarlo, tiene que comprometerse con el Ministerio de Trabajo en brindar licencias extendidas, facilitar la conciliación trabajo-familia con aquellos trabajadores que tienen necesidades de cuidado. Pero lamentablemente tenemos solo una ley, acá la tengo por aquí, a ver, se los voy a mencionar. En el caso de nosotras que tenemos hijos con discapacidad, por ejemplo, siempre se nos menciona, pero ustedes ya tienen su licencia, nos dicen, ¿no? Ya tienen su licencia, una licencia que solamente es de 56 horas al año. ¿Qué podemos hacer con 56 horas al año con nuestros padres ancianos que requieren terapia, requieren ir siempre a sus citas médicas y no hay quien más los pueda llevar? Es la ley 30119 que concede el derecho de licencia al trabajador de la actividad pública y privada para la asistencia médica y terapia de rehabilitación. Este es en el caso de personas con discapacidad, pero el resto, ¿cómo quedan esos trabajadores que a la vez están a cargo del cuidado de alguien en casa y tienen que correr pidiendo permiso, sufren acoso en el empleo, descuentos, ¿no? Por haber asistido a su familiar, o son despedidos simplemente porque el hecho de decir tengo un familiar con discapacidad o un adulto mayor y a veces voy a requerir una licencia, un permisito o algo, ya desde ahí nomás ya te discriminan y no te renuevan el contrato o bien te despiden. Entonces, ¿qué garantía también tenemos en nuestros derechos sociales, derechos laborales, ¿no? Entonces, este convenio es muy importante
porque nosotras también incidimos, porque no todas las mamitas también están 24/7 en casa. Hay algunas que sí o sí tienen que salir a trabajar fuera o trabajan fuera, ¿no? Bueno, en el sector formal, por decirlo así, ¿no? Porque el resto es informal, lamentablemente. Entonces, este sistema de cuidados también nos beneficiaría porque en ellos nosotros estamos pidiendo que se creen centros de día para personas con discapacidad y adultos mayores, que son espacios de descanso, de relax para ellos por horas, como en otros países existen, para que al dejarlos en estos espacios con profesionales capacitados, nosotras podamos tener un tiempo propio para emprender, para poder trabajar, para poder hacernos ver nuestras citas médicas, porque hasta en eso estamos prohibidas de hacernos ver, ir al médico porque no podemos salir. También necesitamos que haya cunas, guarderías, espacios de respiro para nosotras, para las mujeres que cuidan, un soporte integral en lo que es salud, psicológico más que nada, y también un tipo de apoyo que es muy importante en el tema de discapacidad y de adultos mayores, que es el servicio de asistencia personal, que son servicios a domicilio o fuera de ellos, ¿no? Los cuales también nos liberarían de tiempo de cuidado y en ese tema se refiere a lo que es redistribuir el cuidado. Entonces acá el Estado debería ser garante en cubrirnos estos servicios básicos, ¿no? Para que, y también el derecho a cuidar también de los varones, porque hay muchos padres que hasta trabajan por los bajos sueldos que tienen hasta domingo, feriado, no descansan nunca y no tienen una calidad de tiempo con sus hijos, con su familia. Entonces también afecta esto las relaciones familiares. Entonces es un círculo que no acaba nunca y más contribuye a la creación de violencias, de problemas físicos, mentales en las personas en las que recaen toda esta sobrecarga. Bueno, a grandes pasos le quería dar solamente este pequeño, digamos, resumen, y porque más que nada creo yo que de repente tendrán algunas preguntas, como me dijo la compañera al inicio, y quizás aquí esta partecita se había salteado, se había saltado acá. ¿Qué son los cuidados? La ONU Mujeres ya lo reconoció también desde el 2016, que son actividades que permiten preservar la vida de las personas y permiten regenerar día a día el bienestar físico y emocional. Ahora, esto implica mucho hablar de cuidados, porque para que nosotras en nuestros hogares estemos a cargo del hogar y todo se resuelva y se maneje bien, tiene que ver mucho, tiene que ver nuestro tiempo. Y en este tiempo, nosotras nos encargamos de gestionar todo. Y para nosotras es una gran carga mental, ya que damos cuidados indirectos, que son los trabajos domésticos, y cuidados directos, que es ya la interacción personal, ¿no? Este es ya, de aquí el tema es muy amplísimo en tema de cuidados, porque ya viene tipo de personas cuidadoras, quizás más adelante podríamos ver y bueno, el trabajo doméstico, ya entra el tema de uso del tiempo, la interacción personal en trabajo, en los cuidados directos, ¿no? Los cuidados indirectos, pues vendría a ser aquellos que se menciona como trabajo doméstico, ¿no? El tener todo listo en casa, cocinado, comprado, el pago de servicios, el hacerme cargo de hacer la lista del mercado, o sea, todo lo que tú vas a preparar, si lavaste la ropa, todo eso serían los cuidados indirectos que tienes y el trabajo doméstico para que en tu hogar todo marche bien. Ahora, los cuidados directos vendría a ser ya la interacción personal, las emociones, las sensaciones, interactuar con tus hijos, el jugar, acompañarlos a la escuela, llevarlos a las terapias, darles de comer, prepararles la comida, darles, saciarlos, en el caso de los que tienen dependencia, o sacarlos a pasear, ¿no? Llevarlos a sus citas médicas o socializar, simplemente salir a un momento de ocio, ese sería también un tipo de cuidado directo, ¿no? Entonces, como les menciono, el tema es muy amplio y bueno, aquí he querido hacerlo breve porque de repente tienen algunas preguntas ustedes y podríamos, si se me da el tiempo, de repente les pueda comentar algunas, ¿no? Mencionarles algunas respuestas. Muchas gracias. A ti, Mireya, muchas gracias. Realmente es un tema sumamente importante, pero inmenso, ¿no?
Sí. Yo quisiera preguntarte, en primer lugar, ¿qué tendría que hacer el Estado desde los ministerios, pero también desde gobiernos locales, regionales, para poder ayudar en esta enorme tarea? Primero rompiendo estereotipos, ¿no? Porque todo es la mujer, la mujer, la mujer, y lo que duele mucho, algo que tú dijiste al inicio, que hay niñas que a los 12 años ya no estudian por quedarse en la casa a cuidar. O sea, se afecta todo su proyecto de vida por algo que ellas no eligieron, por algo que es tema de la vida, pero que en otros países vemos que no tiene por qué ser así, ¿no? Por lo tanto, hay un rol del Estado. Por eso te diría, ¿hay ya algún trabajo para saber qué se hace desde el ámbito nacional, local? O sea, ¿cómo hago yo que los candidatos que vienen ahora para alcaldes, para gobernadores, para regidores, lo pongan en su plan de trabajo? ¿Y qué hago yo? Porque imagínate, este Congreso, sin entender el problema, sin preocuparse, mandó al archivo todo lo Ujú. avanzado y que era un mínimo de lo que se requiere, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué, qué hacer? O sea, ¿qué han visto ustedes como colectivo para poderlas apoyar en esa voluntad de cambio y en ese trabajo conjunto que se debe hacer? Eso por un lado. Y por otro lado, en una de tus diapositivas mencionaste también a la empresa privada. Ya. Y, y quería preguntarte, ¿y qué tendría que hacer la empresa privada? ¿No? Esas dos inquietudes mientras las chicas van levantando la mano. Sí, Sí. justamente, lamentablemente, pues la situación ahorita misma política, pues da lugar a que se haya, digamos, tomado como una ideología foránea, porque así nos dijeron y en el predictamen, antes de archivarlo, se mencionó, ¿no? Que es una ideología que es foránea, de fuera, que no nos sirve, que quieren implantarnos cosas y distorsionar y dividir y eliminar el concepto de familia y a las familias, cuando no se dan cuenta que las familias ya están divididas y están viviendo una crisis terrible, ¿no? Porque las violencias están naciendo, empezando ya lamentablemente desde las familias y no hay quien. Entonces también se nos ha mencionado de que, bueno, queremos dejar de cuidar, que queremos ser seguros subvencionadas y así por el estilo. Entonces, lamentablemente, pues, a pesar que se nos dio una sola vez el espacio como asociación y como colectiva para hablar en la comisión, porque estuvimos en la comisión de mujer y hablamos y plasmamos la realidad de lo que era, entonces lamentablemente igual se mandó al archivo, ¿no? Porque no van a dar un paso a que se dé, dice, estos avances ideológicos que destruyen a la familia. Entonces, lamentablemente no se tiene ese enfoque de derechos humanos, ese enfoque de género. Ellos se menciona de que creen que hablar de enfoque de género, de igualdad de género, es hablar otros temas que no tienen que ver al caso, ¿no? Lamentablemente no se han informado bien, ¿no? Lamentablemente. Entonces, y tampoco quieren escuchar, ¿no? Tampoco quieren escuchar. Entonces, desde lo local, primeramente para el reconocimiento de la ley y del derecho al cuidado, que se reconozca como un pilar más el cuidado, como una ley fundamental, un derecho fundamental, universal, tiene que de hecho ser siempre con el enfoque de derechos y el enfoque de género, porque las que más cuidan son mujeres. Ahora, desde el Estado, bueno, esperamos que tenga una nueva iniciativa y lo que menciona sobre los partidos políticos, las autoridades, ya lo hemos vivido ya, porque con todos estos cambios siempre que ha habido últimamente, ¿no? Estos últimos años de congreso y otro congreso, no, lo hemos vivido ya porque hemos hecho firmar acuerdos, se han comprometido y a la hora de la hora pues se olvidaron, ¿no? De su compromiso. Entonces es lamentable porque también no hay ese compromiso y esa voluntad política. Es raro encontrarlo y si lo encontramos nos quieren imponer lo que ellos quieren, no desde la misma sociedad civil, no desde la misma población que lo vive. Entonces, como yo cuido, nosotras siempre mencionamos que las políticas públicas deben salir desde el territorio al escritorio, no al revés. Entonces, ahí
ahí hemos visto que lamentablemente hasta ahorita nos siguen dando la espalda, porque a la hora de formular proyectos o qué sé yo, claro, te invitarán, pero es como un cumplir, te escuchan y a la hora de la hora plasman otra cosa en el documento, ¿no? Entonces, no basado en la realidad, a lo que la población realmente quiere. Entonces, ahorita para un proyecto de ley nuevo, pues sería en todo caso, tiene que sí o sí darse por el Estado, por el Ejecutivo, para que pueda brindarse el sistema, ya que es funcional y solamente el Estado lo puede crear, ¿no? Ahora, desde las comunidades, ¿qué se está haciendo ahorita? Claro, hay congresistas que han estado haciendo proyectos ya desagregados, o sea, como que todos los pedidos que había en los proyectos acumulados y el proyecto 2735, como que lo han desagregado uno por uno y están dándose, ¿no? Por ejemplo, licencias para tal cosa, ahora que ha salido uno, guarderías en las universidades y así. Pero si no hay un sistema que articule todo eso, no va a haber un buen resultado, porque cada uno hace a su manera, con su concepto, ¿no? Sin presupuesto. Entonces, ¿cómo va a articularse todo eso para que haya un buen resultado? Entonces, desde la comunidad, lamentablemente, bueno, los municipios deberían ser los primeritos en mapear las necesidades de su población, ¿no? Eso es. Y de ahí estamos en cero, porque para empezar, nunca escuchan a la población con discapacidad tampoco, ¿no? Actualmente estamos trabajando con un grupo de aliados de personas con discapacidad y también de familiares cuidadores. En este caso, como yo cuido, estamos liderando este grupo que es de apoyos y cuidados a raíz de un reglamento que se está viendo porque al inicio salieron varios proyectos de ley del cuidador en la Comisión de Inclusión. Tampoco reflejaban lo que se quería, pero al final se fusionó todo y creó un proyecto de ley que fortalece la ley de discapacidad, el SINAPEDIS, el Sistema de Personas con Discapacidad. Esa ley ya salió, ya se dio, se aprobó, ahorita estamos en el reglamento y bueno, vamos a tratar de que en este reglamento sí o sí, al menos para este grupo de personas de esta comunidad, de la comunidad con discapacidad, tenga un programa al menos de apoyos y cuidados, ¿no? Vamos a ver cómo nos va por ese tema, pero lo que respecta a lo demás, pues prácticamente eran 5 proyectos de ley, ¿no? El principal del Ejecutivo, el 2735, que mandaron al archivo, y los otros que han eliminado toda la temática cuidados, porque tampoco quieren esa palabra, dice que no son más cuidadoras, lo cambian por asistencia, lo cambian por otros conceptos, atención, dice, ¿no? O sea, la mamá atiende a su hija, la mamá asiste, no cuida, dice, ¿no? Entonces, eso está algo bien complicado, que tenemos que como mujeres creo que informarnos más todavía, porque se viene una gran lucha, ahora sí, está ya el tema en la mesa, y ahora sí como organizaciones, políticas, como academia, creo que se viene un tema muy importante de una lucha fuerte de posicionar este tema y ver lo que es real y que no es ninguna ideología, sino que es una respuesta a la necesidad de la población más necesitada, ¿no? Entonces, ¿cómo cambias la vida de una mujer en violencia, en pobreza, que tenga estudios, que tenga acceso a empleo, ¿no? Pero Claro. que tenga apoyos para poder cuidar a su familiar? Porque si no, entonces, ¿cómo hace esa persona? Entonces, ahí es donde vienen también los problemas, los accidentes, porque tenemos mamás que han salido con sus niños con discapacidad a la calle, los expone al tiempo, al clima, a tantas cosas por vender caramelos, o de repente la que le encierra en casa por irse a vender algo para conseguir qué comer, y pasa algo en casa, se queman, se accidentaron, pero al final siempre la culpa va a ser de la madre. No ven el fondo, ¿no? Las condiciones, o sea, no es que nos quejemos de cuidar, como nos dijeron, no es que queremos dejar de cuidar o que cuidar sea un problema, sino en qué condiciones cuidamos. En condiciones precarias, en condiciones de violencias, ¿no? De todo tipo. Entonces, ¿qué hace el Estado para garantizarme a mí como madre mis derechos fundamentales? Porque el hecho que yo sea madre y cuide a una persona con discapacidad o a un adulto mayor, no quiere decir que renuncie a mis demás proyectos de vida. Ahora, el caso de las personas también con dependencia, tienen derecho a recibir atención y cuidados de calidad.
que no los violenten en centros, ¿no? Que esas personas tengan capacitación. O sea, implica mucho, implica mucho. Entonces, cuando hablamos ya de cuidado como trabajo, ahí también lo que nos han puesto eso, ¿no? De que están hablando, si es algo natural como madre, cuidas con amor, sí, pero el amor no me va a pagar el diario, el amor no me paga los pañales, ¿no? De mi hija, el amor no va a ser, el que yo sienta tanto amor por mi hija, no va a ser que me caiga el dinero para pagar el cuarto, ¿no? Donde alquilo. O sea, ¿me entiende? Entonces, o sea, yo tengo que seguir siendo la que cuida en precariedad, enferma, sacrificándome hasta morir, porque soy buena madre. O sea, se pone en ese tema, se nos ha puesto así, se nos hace ver así, y que si piensas lo contrario, ah, no, esta mujer quiere desatender sus obligaciones. Entonces, todavía nos falta mucho ese tema de la igualdad de género, ¿no? De los derechos fundamentales de la igualdad que debería existir, ¿no? De considerarnos personas. Entonces, como en el tema de lo que, la pregunta que me hizo usted última de la, no sé si les pude responder en algo la primera, porque de lo Sí, local estamos de ahí padeciendo, los municipios tampoco prestan oído al tema, ¿no? Entonces, con el cuento que no hay presupuesto, para empezar, ¿no? Entonces, no hay en las agendas políticas, pues solamente, no voy a mencionar quiénes, pero sí creo que hubo un grupo que sí mencionó el sistema de cuidados en su agenda, en elecciones pasadas. Pero después nadie, porque ya debería ser agenda de todo grupo, ¿no? Que quiere un puesto en municipio, o gobierno regional, o congreso, o en la presidencia. Debería ser ya parte de la agenda el tema de los cuidados. Ahora, en lo que respecta de cuando hablo de la distribución de los cuidados a través de las familias, es empezando en las familias, porque no solamente una persona debe encargarse del cuidado, si somos varios miembros de la familia, todos deberíamos hacernos cargo del cuidado y del trabajo doméstico. Pero también hablamos de la comunidad. En este caso de la comunidad podemos ver como por ejemplo las ollas comunes, es un tipo de cuidado, el cuidado alimentario, ¿no? Que a través de grupos se organizan las mujeres para poder brindarlo. Ahora es un ejemplo. Ahora, con el Estado que debe ser garante y brindarnos los servicios de cuidado gratuitos a domicilio y también como asistencia personal, centros de día y otros, las licencias laborales. Y cuando hablo de los privados, del sector privado, me refiero a que el sector privado puede trabajar en conjunto haciendo convenios con el Estado, porque así nos digan, no hay presupuesto, no es un gasto, es una inversión que a futuro va a traer buenos resultados. Se debe ver como una inversión, no como un gasto el implementar un sistema de cuidados. Entonces, el sector privado acá tiene que ver mucho porque puede hacer convenios, ¿no? Por ejemplo, en el tema de discapacidad, con el trabajo voluntario de terapeutas de las universidades, creando programas, ¿no? Talleres formativos, tantas cosas se podría trabajar y ahí creo yo que el sector privado cumpliría un papel muy importante, solo que tendría que articular de una manera correcta con el Estado de tal forma que también pues el privado no pierda, porque usted sabe que siempre van a decir, pero ¿qué ganamos nosotros, no? Entonces, con de repente descuentos en sus impuestos, o sea, ver la forma de que el sector privado también se comprometa en este aspecto, ¿no? De hacer alianzas con el Estado para poder brindar estos servicios gratuitos a aquellas personas que lo necesitan. En ese aspecto me refería a redistribuir los cuidados también con el sector privado. Mireya, el tema es bien complicado, no solamente por presupuesto, porque Sí. yo creo que las autoridades locales no entienden la integridad, la- el tema en su parte integral, ¿no? Porque, por ejemplo, dijiste algo importante, cómo mapear la población vulnerable y que necesita cuidado, primer factor. Segundo factor, ver, o sea, tenemos las demunas que tienen que ver, que son la defensa de los niños, niñas, adolescentes. O sea, ¿qué dice la asistenta social? ¿Cómo la mamá va a ver por ese niño si no tiene un ingreso propio? O sea, sacar un diagnóstico de ahí para poder elevar al gobierno regional
y pedir para tales zonas la política pública y pedir recursos desde allí. Oye, si no gastan los presupuestos que tienen que ver con la seguridad ciudadana, ¿cómo van a decir que no hay presupuesto? ¿No? Entonces, unir ese engranaje de lo local, lo regional, para verlo desde ahí y que a partir de septiembre ya vayan pidiendo el presupuesto para. Pero también se puede presentar proyectos en presupuesto participativo para un centro recreativo de personas con discapacidad, que era lo que tú también dijiste en una de tus diapositivas, dónde descansan, cuándo descansan, quién los ve por ustedes mientras ustedes tienen que hacer otra cosa. Porque es terrible lo que has mencionado. Hay mamás que están 24 horas y nunca descansan. Mm, Imagínate quienes tienen dos hijos con el mismo problema mm. y que el esposo se fue de la casa por ese motivo. Es duro, sumamente duro. Bien, ese es un aspecto. El otro aspecto es cuando una ley se manda al archivo, nada impide que el siguiente Congreso reabra el tema, pero se reabre algo que está tangible, vigente, ¿no? Te digo porque yo vengo pues desde el año 2000 pidiendo paridad y alternancia, pero me duele enormemente que ahora haya 50 congresistas en el Congreso justamente para tocar estos temas mujer, estos temas niñez, y cómo es posible que lo manden ¿no? Que lo manden al archivo. Pero por otro lado, mira, ¿cómo articulamos? Gobiernos locales, regionales, los centros poblados, que son zonas de pobreza, pobreza extrema, donde hay como 3.000 centros poblados que tienen su alcalde, que tienen sus regidores electos, y que debemos pedir justamente desde el MIDIS, desde el Ministerio de la Mujer, Salud, Educación, Cultura, o sea, un trabajo articulado para justamente en las zonas de extrema pobreza, ¿no? Es sumamente interesante, es muy complicado, pero también complejo, porque tiene muchos factores. Entonces, Mireya, en primer lugar, no podemos cansarnos de seguir en el tema. En segundo lugar, coger grupos así como esta, ¿no? 20, 30 lideresas que puedan, después te vamos a pedir nuevamente tu exposición para hacerlo con docentes. ¿Por qué? Porque tengo grupos que ven docentes de primaria, secundaria, que no entienden el tema de la inclusión y de los niños que puedan ser atendidos, porque también ahí se requiere un sistema de cuidados para que los niños tengan la mayor igualdad en estos sectores y por lo menos se pueda aprovechar al máximo de sus capacidades y poder ayudar a los padres en sacarlos adelante. ¿Cómo hacemos que ellos poco a poco vayan logrando autonomía? ¿No? El otro tema que siempre he pensado que es vital es el tema de la alimentación. Entonces la pregunta va, ¿tienen ustedes acceso, aparte de Jaliwarma que lo tienen en la escuela, tienen algún otro beneficio en bonos, en apoyo del Estado, en medicina? Por ejemplo, cuando estaba en el gobierno local de Trujillo, nosotros hacíamos una canasta para las personas que tenían TBC. Entonces, y pudimos conseguirlo porque escuché a una mujer que en una sesión de consejo habló cuánto sufría una mamá con escasos recursos para poder sacar a su hijo de un problema de esa naturaleza, que tenía que ver mucho con la alimentación. Y me llevaron a ver zonas para ver cuántas personas que tenían tuberculosis, ¿no? Entonces, son temas de derechos humanos, son temas de género, pero son temas altamente sensibles a la comunidad. Entonces, súper valiosa tu exposición. ¿Qué nos dice Mónica, que también está en el tema de consultora de este tipo de proyectos y cómo desde Mujeres Líderes en Servicio podemos apoyar, empujar el carrito de alguna manera, ¿no? De poder promover proyectos, de poder promover ser escuchados. Bueno, yo a través de estos años
con la experiencia que hemos visto y el activismo que estamos haciendo, incidiendo y todo, tenemos una comunidad y un grupo de madres. Anteriormente queríamos manejar también, tengo algunas madres de algunas regiones del país, pero ahora ya se ha enfocado más en lo que es más cercano porque por la misma situación de falta de conectividad no se puede lograr a veces lo que uno quisiera, ¿no? Claro. Porque tenemos la población nuestra, es generalmente, hay un buen porcentaje que es muy, está en pobreza, no tiene los servicios básicos, la mujer está sola, entonces imagínese para entrar a un Zoom no tiene el acceso a ese equipo, primeramente, no tiene para, ni para las megas, ¿no? Entonces es bien complicado. ¿Cómo manejamos esto? A través de llamadas de repente, ¿no? Y también, primeramente, tenemos que trabajar posicionando el tema y formando lideresas en el tema, porque si no empezamos en nosotras mismas que nos reconozcamos como cuidadoras, como mujeres, que valemos, que hacemos una labor importante, va a ser complicado que en ese hogar haya cambios, porque también es un choque, y yo veo eso actualmente, que todavía falta mucho en el tema de los roles de género, por ejemplo, ¿no? No se comprende bien eso, se confunde ideología con enfoque, todos esos conceptos, y hay mucho temor de por medio. Entonces, imagínese ingresar a un hogar con esos conceptos nuevos, es un, para esa familia, y peor sin esa familia, está pues recontra, ¿cómo le puedo decir? Con costumbres ya que tienen desde décadas anteriores, de generaciones anteriores, donde dice la mujer tiene que hacer así, así, hasta morir, sin mencionar, sin hablar lo que sientas ni nada. Entonces, de ahí empezamos, ¿no? Partimos y es un arduo trabajo de sensibilización y de que esa persona pase su proceso primero de duelo, de darse cuenta, de ir empoderándose. Entonces, ahí es donde se necesita mucho, mucho y organizarse entre mujeres, ¿no? El hecho mismo de que los puestos de líderes en organizaciones generalmente o sindicatos, como veo de otros grupos de compañeras, sean liderados por varones, el hablarles que queremos hacer un tema de cuidados, ¿qué? Pero ¿qué si eso ya lo hacen siempre ustedes toda la vida? O sea, lo ven como que, ¿qué cosa me estás hablando, no? Y eso también lo veo en las experiencias de las compañeras trabajadoras del hogar, compañeras de sindicatos, que mencionan, recién estamos hablando del tema porque la mayoría de las cabezas son varones, empezando por ahí, ¿no? Nosotras somos las secretarias o las que alcanzamos el papelito, nada más, ¿no? Entonces, no la mujer es la que está ahí de líder, empoderando a otras mujeres. Entonces, esa barrera principal tenemos ahorita. Y otra también sensibilizar a los futuros candidatos y a las políticas, las personas pues de las organizaciones del Estado, primeramente, porque, por ejemplo, para este tema del sistema de cuidados y el proyecto de ley, pues tiene en el dictamen, tiene favorable de algunos ministerios, pero no todos, porque varios dijeron, no, conmigo no es también, ¿no? Sector salud no quiere meterse en el tema, cuando es el principal que debe estar, ¿no? En este sistema de Claro. cuidados, el de salud. Y ahí trabajo también como le mira de reojito, no, ya estamos avanzando, dicen el tema, pero que como que le rehuye también al sistema, midis, o sea, cositas así, ¿no? Entonces, entonces, ¿cómo llegamos a algo si los demás ministerios no quieren participar de ello también, ¿no? Dicen, cuidados, o sea, ¿qué lo piensan? Piensan lo primerito, programa social de asistencialismo, ya hay que darles un bonito y punto, pero eso no va a Sí. librarnos de la pobreza, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer y próximamente como red de cuidados, que estamos 6 organizaciones, yo cuido, está un grupo de compañeras de lo que es mercados mayoristas, porque también ahí en los Ya. mercados hay mucha necesidad de cuidados. Claro. Está compañeras de trabajadoras del hogar y también sindicalistas. Próximamente, apenas tengamos ya armada y soltemos la información para los cursos de empoderamiento y también actualización en cuidados, toda la temática de cuidados y todo este tema, vamos a hacerle presente, justamente le decía a Mónica, para invitar a demás organizaciones a que se sumen, lleven el taller o curso. Vamos a ver cómo lo estamos armando, si vamos a hacer curso o un taller o un programa más completo de varios meses, no sé, vamos a ver.
pero queremos hacer algo muy bonito, esperemos que salga este año como red de cuidados para poder ya invitar a todas las organizaciones, a los grupos, para poder caminar en una misma línea, con una sola voz, ¿no? Porque también acá se ha fragmentado mucho este tema, entonces debido a eso, pues no se avanza, ¿no? Si hay distintas miradas y pues no hay una unión en sí, ¿no? Para trabajar en consenso. Entonces, bueno, también y eso, y bueno, en otra ocasión quizás en función a lo que yo pueda, más allá del sistema, no les podría hablar en lo legal, porque tendríamos que invitar a alguien ya que tenga, digamos, una abogada con ese tema, de esa mirada ya legal y todo, ¿no? Los fundamentos para el sistema y todo, porque ya más, es amplio el tema, ¿no? Es amplio el tema, Muy amplio. pero sí, pero podemos al menos poco a poco avanzar, ¿no? Empezar. Pero Y sí es les hago presente que la invitación para ustedes ya estarían, pues, a futuro para cuando empecemos ese programa de formación como red de cuidados de Perú. excelente, Mireya. Mónica, tus comentarios y cierras el taller para agradecerle a Mireya este tiempo y pedirle que continuemos con un tema tan importante para el país, para el desarrollo de las familias, pero sobre todo para el desarrollo de las mujeres. Muchas gracias. Sí, bueno, gracias, Mireya, por tus aportes, por el conocimiento de este tema que es tan importante y que, como te comentaba, necesitamos todos también estar fusionados, integrados para sumarnos, ¿no? De lo contrario, también, nos disociamos tanto que al final no hacemos fuerza. Y bueno, más que nada yo quería reflexionamos siempre, ¿no? En el marco de lo que los congresistas, lamentablemente las personas que están en este momento desconocedoras del tema, que no se dejan tampoco, digamos, abrir a otras aportes o formas de ayudar a nuestra población vulnerable, porque no es nada nuevo, ¿no? O sea, ya existe un sistema, al menos como experiencia en Uruguay, en Colombia. Colombia manejaba las manzanas del cuidado, por ejemplo, ¿no? Que les ha hecho tan favorable a su país. Entonces, yo creo que no estamos también en ese proceso que deberían de darse cuenta, sobre todo los congresistas, de inventar la pólvora, sino más bien de cerrar un círculo en el país para ayudar en el marco de las familias, ¿no? Como decía nuestra reunión pasada, hablábamos de la importancia de la familia y creo que acá también, ¿no? Este tema de cuidados es fortalecer a la familia y sí también revisando la información de este sistema de cuidados, cómo generaría empleo, ¿no? A poblaciones que justamente en este momento no lo tienen. Entonces, ahí hay soluciones a través de este trabajo para diferentes grupos. Entonces, yo creo que en nuestro país hace falta mucho tener esa visión más integradora, que no solo involucre o que creamos que solo involucra a ciertos grupos, sino a todos, ¿no? Y como autoridades podríamos estar solucionando varios problemas. Y bueno, para terminar también veía que para el 2050 dice que vamos a hacer el 22% de tasa de envejecimiento. Entonces, solamente mirando a esta población, yo decía, ¿cómo garantizamos que los adultos mayores tengan cuidados, ¿no? Y cuando hablo, por un ejemplo de adultos mayores, estamos también integrando el tema de la interseccionalidad, las personas con discapacidad, ¿no? Las mujeres, eh, ¿cómo no vemos? O sea, no debemos de ver solo este momento, sino las circunstancias que nos están viniendo por el tema cíclico, ¿no? Que tiene el tema de la vida y el desarrollo de nuestro país. Lamentablemente, el envejecimiento es un gran problema en Europa, ¿no? Y Latinoamérica está entrando en ese problema. Entonces, si solo analizáramos esa población, nos daríamos cuenta pues que realmente este sistema de cuidados deberían de integrarse todos, ¿no? Y eso daría soluciones a otros, por llamarlo así, problemas o situaciones que en este momento la mayoría necesitan, ¿no? El tema del empleo,
el tema de la familia, la integración de esta sociedad, el humanizarnos más, porque nos estamos deshumanizando. En fin, pero es un tema muy importante y bueno, gracias Mireia y esperamos siempre que cuente con nosotros y bueno, nosotros también seguir conociendo estos temas para sumarnos, ¿no? En esta lucha que se tiene que dar, sobre todo con estas autoridades que tenemos. Y formar a las nuevas, porque creo que sí, tenemos que seguir trabajando y tener la esperanza que nuestro país tiene que ser rescatado por gente que justamente conozca de estos temas para que haga cambios. Eso sería todo y muchas gracias. Gracias, Mónica. Levantó la mano Malena también. Adelante, Malena. Bueno, muchas gracias, Gloria. Muchas gracias, Mireia, por tan grande información. Yo solamente quiero hacer algunos aportes, insights que estuve revisando de la última encuesta de la evolución de la pobreza monetaria en el Perú 2023. Un dato que me parece muy importante que nosotros conozcamos es que aproximadamente 17 de cada 100 hogares pobres tienen al menos una persona con discapacidad, en comparación con los hogares que no son pobres, que ellos tienen cerca de 15 de cada 100 hogares que incluyen una persona con discapacidad. Y en los hogares que no son pobres, tienen alrededor de 16 de cada 100 hogares tienen al menos un miembro con discapacidad. Ese es un dato muy interesante que se puede eh, eh, capitalizar. ¿Cómo? Tú nos comentaste que el 24% del PBI es lo que aporta, ¿no? Esas personas que se dedican a los cuidados. Quiere decir que personalmente creo que se le debe dar un enfoque distinto. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestras autoridades, ¿no? Las personas que hacen las leyes, que lo aprueban, que lo mandan al archivo, a ellos parece que se han deshumanizado. Entonces, yo sugiero, en mi humilde opinión, de que debemos ir por otro camino, hablar con cifras, porque al fin y al cabo a veces se resume en que el tiempo es dinero. Entonces, si tú vas con el speech o bueno, con la propuesta de la humanización del cuidado, de que bueno, hay apóyame, e ir con un enfoque como tú lo mencionaste, asistencialismo, por ahí quizás cambiando ese chip, decirle de que, mira, el impacto en el PBI es el 24%. Entonces, hacer una comparativa. Y lo mismo para las personas que no conocen el tema. Muchas veces nos explayamos en teorías, en datos que por ahí las personas no comprenden o no comprendemos. Para mí es algo nuevo también, pero sin embargo pude ver rápidamente en la internet y me acordé de este informe que estuve leyendo hace un mes. Entonces ahí hay un dato muy importante. Imagínate, 17 de cada 100 hogares tiene al menos una persona con discapacidad. ¿Qué nos quiere decir? Que también nosotros, y me incluyo, ¿no? Eh, Deberíamos pensar en encontrar a una representante, pero así, con todas las letras, una representante de este colectivo, de este grupo que en las próximas elecciones nos represente o los represente, ¿no? Me incluyo también porque en el futuro, según las proyecciones como indicó Mónica, muchas personas de la tercera edad van a estar en ese grupo, en esa población. Entonces ya es el momento, creo yo, es un súper tema que me ha tocado el corazón, las venas, las fibras y también me pone a pensar en algunas soluciones. Por eso yo te sugiero, en mi humilde experiencia, de que vayamos por otro enfoque. Entonces, primero, enfocarnos ya en tener a una persona que nos represente o que las represente en las futuras elecciones en el Congreso. Son 3 millones ustedes, o nosotras, somos 3 millones, y de esos hogares, creo que concientizando, informando, haciendo una campaña de visibilización y sobre todo con el aporte de todos estos grupos que eh, gracias a el trabajo que venimos haciendo, ¿no? En las organizaciones como Mujeres Líderes en Servicio y asociados, podemos ir avanzando poco a poco. O sea, no hay que dejarlos desistir porque lo mandaron al archivo, por lo contrario, de ahora en adelante, con Mónica, con el grupo, con las lideresas de esta organización, podemos ir sumando, primero, visibilización de la información, luego paso por paso. Entonces, solamente quería
comentar ello, porque la verdad me ha tocado muchísimo y espero que ustedes también puedan contar con esta humilde servidora, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por la información, por la ponencia y te felicito por todo lo que ustedes vienen realizando, ¿no? Muchas gracias, Gloria, muchas gracias, líderes.